Y regresamos a Entre Opiniones. Gracias a ustedes por mantener la sintonía con nosotros. Ahora nos encontramos con Renato Grullón, técnico en reserva de biosfera y corredores de biólogos. Vamos a conversar acerca del tema Madre de las Aguas. Muy buenos días, Renato, ¿cómo Buenos estás? días, buenos días. Sí, estamos muy bien. Muchas gracias por la invitación, recibirnos acá. No, gracias a ti por aceptarla. Sí, claro que sí. Cuando Vamos. hablamos de Madre de las Aguas, ¿de qué estamos hablando en República Dominicana? Por lo menos, ¿cuáles son los lugares que significan esto en nuestro país? El motivo es, como su nombre lo dice, el territorio donde nacen las 8 cuencas principales hídricas de nuestro país. No de nuestro país, de la isla, de hecho. Ujú. Todas se ubican en esta zona, todas nacen de la cordillera central. Aquí se produce un fenómeno que entran los vientos del Pacífico y al chocar entonces con la cordillera se condensa mucha agua, la cual la tierra absorbe y entonces eso, ya luego que la cuenca se llenan, salen todos los ríos. Puedo comentarle que se estima que hay 709 nacimientos de ríos principales, no secundarios. Secundario hablamos de más de 4000. Más de 4.000. Y si Ujú. hablamos de las características que convierten a esta área en una reserva de biosfera reconocida internacionalmente, ¿cuáles son? La característica principal ya la mencionamos, ¿verdad? Que son los ríos, la cuenca hídrica principal de nuestro país. Sin embargo, hay otra calificación a nivel internacional, la cual nosotros desde el ministerio ya las hemos adaptado, y es que son puntos calientes de la biodiversidad, o como en inglés se le conoce hotspot, biodiversity hotspots, que son territorios a nivel mundial que se consideran de esta manera debido a la gran cantidad de endemismo en las especies de flora y fauna que hay en estos territorios. En nuestro país tenemos dos territorios principales que son puntos calientes de la biodiversidad. En el sur, justamente donde está nuestra otra reserva de biosfera, Jaragua, Bauruco, Enriquillo, y entonces en la cordillera central, donde está la nueva reserva de biosfera, Madre de las Aguas. Y en este caso, nosotros sabemos que hay todo un sistema de represa en el país. ¿Eso Ujú. no afecta esa biodiversidad eh, de flora, fauna? Por ejemplo, cuando se represa Ujú. todo eso, la fauna y flora que hay debajo, ¿eso no se afecta? Bueno, esto es un poco como todo en la vida. En exceso todo hace daño, ¿verdad? Hasta el agua. Ujú. Entonces, hay que ver si nosotros estamos represando todos los ríos o se hacen de una manera se hacen los estudios del lugar, que de esta manera uno puede evitar el impacto necesario porque realmente las presas nos brindan un servicio muy esencial al país, que es la generación eléctrica. Y también pueden mitigar muchos efectos de lluvia y tormenta para muchas comunidades que tienen potencial de ser inundadas. Sin embargo, de nuevo, todo en exceso hace daño. Hay muchas especies de peces de dulce acuícola en el país que pudieran estar siendo intervenidas debido a la construcción de estas represas, pero toda esta infraestructura tiene un estudio previo antes de su... Muy bien. Ujú. Y justamente, Renato, quedándonos en esta parte de la flora y de la fauna únicas, ¿cuáles estarían en peligro en esta reserva? Bueno, tengo unos datos aquí, justamente escritos. En tema flora, nosotros tenemos 5 especies consideradas las más importantes de nuestra reserva de biosfera madre de las aguas, que todas están consideradas en peligro. Tenemos el palo de viento, la especie es Esquiflera tremula, perdón los nombres, ¿verdad? Son en latín. Tenemos la manacla, que esto ya, el término común abarca un género de varias especies, pero la principal vendría siendo la Prestroya montana. Esta planta es muy importante porque está asociada a todas las cuencas de nuestra cordillera. Se dice que donde hay una manacla, pues entonces el río está sano, ¿verdad? Tenemos el ébano verde, que es la última población, ¿verdad? En la Reserva Biológica ébano verde, Magnolia pallescens, el pino de nosotros, el pino occidentalis, y el pajón, Dantonia domingensis, esta es la especie de hierba que vemos en el Pico Duarte, en la cima más alta. Estas son las 5 especies que consideramos más importantes
para el territorio. Y de fauna, pues entonces tenemos 24 especies de anfibios, de las cuales 22 son endémicas, o sea, que solamente están en nuestro Ujú. país, en nuestra isla, no están en ninguna otra parte del mundo. Tenemos también de reptiles 49 especies reportadas, de las cuales 19 de estas especies están amenazadas, consideradas en peligro de extinción. También tenemos 88 especies de aves, de las cuales 20 son endémicas nuevamente. Entre ellas incluida la especie más amenazada que tenemos, una de las más amenazadas, pues el gavilán de la Hispaniola. En la actualidad, ¿cuáles son las acciones de conservación, de manejo adecuado que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Bueno, en la actualidad, estamos en el presente, 2025, esta reserva de biosfera, Madre de las Aguas, fue declarada el año pasado por la UNESCO, fue reconocida, por lo que los trabajos iniciaron ya este año. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, tenemos que entender que la reserva de biosfera es un territorio muy, muy extenso, que son más de 9.000 kilómetros cuadrados, abarca toda la cordillera central, en el cual no todo el territorio es protegido por áreas protegidas, ¿verdad? Entonces, esto implica que hay personas viviendo en la zona y hay personas realizando sus actividades de subsistencia o actividades productivas dentro del territorio de la reserva de biosfera, lo cual es lo que se promulga. Entendemos que la convivencia entre naturaleza y personas es muy, muy importante en este tema y las acciones y trabajos que estamos llevando del ministerio es precisamente articular a todos los actores que ya están haciendo un trabajo, reconocerlos como actores independientes de sus comunidades, de su pueblo, que ya tienen 20, 10, 15 años, cuantos sean, trabajando en su territorio. Uno de los ejemplos que se puede mencionar es, por ejemplo, el Plan Yaque, que tiene mucho tiempo de acción y tiene objetivos. Entonces, nosotros como ministerio lo que queremos es articular a las personas que llevan estas iniciativas con otras personas que también llevan otras iniciativas dentro del territorio. Renat, ¿Y ¿sí? cuáles acciones específicas, por ejemplo, desarrollan estas personas? Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estuvo un ministro anterior, Domínguez Brito, ¿verdad? Se trató de sacar a muchas de esas personas que estaban en zonas prácticamente conocidas como donde era esencialmente natural y sin embargo Ujú. había conuquismo y había otro tipo de acciones. ¿Eso se ha ido regulando? Con el tiempo, sí. La idea de las áreas protegidas es que sea un territorio que no tenga ningún tipo de impacto antropogénico. Pero esto va un poco en discordancia con nuestra memoria histórica, ya que por mucho tiempo muchas personas han vivido en, en montañas que se han establecido, han crecido en familia, en comunidad. Entonces, esto es un tema muy delicado. La idea no es ir y sacar a la persona a la fuerza. Esto no está bien. Ujú, Éticamente ujú. no es algo que es correcto porque son personas que han llevado acciones generaciones en el territorio y que no necesariamente estén generando un impacto negativo al área protegida. Pero, de nuevo, la idea de la reserva de biosfera es poder articular a todas las personas que entiendan y que protejan su territorio, que no tenga que ser por la fuerza, sino por la Vía de la enseñanza, educación. exacto, que aprendan qué les rodea, cómo afectan sus acciones a lo que les rodea y eso. Ujú. En acciones específicas, em, eso es un trabajo que tenemos en proceso ya que estamos levantando todas las acciones que están llevando a cabo todos los actores en estos 9.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, lo cual es mucho, pero créanme que hay muchas personas muy comprometidas en este territorio. Así es. Renato, los corredores Sí. biológicos, ¿qué papel están jugando actualmente con la conectividad ecológica y con el equilibrio de los ecosistemas? Un corredor biológico es un territorio donde también viven personas y une áreas protegidas. Imaginemos la reserva de biosfera como un gran corredor biológico que integra áreas protegidas. Un corredor biológico, dentro de su significado, en vez de integrarlas, las conecta. La idea es reducir la fragmentación de ecosistemas que lleva a la extinción de especies. Existe un fenómeno explicado en la rama de biología, se llama el fenómeno de biogeografía de islas, el cual explica que la tasa de extinción de especies en un territorio dado va a estar vinculada a la distancia que tenga de su próximo ecosistema o continente.
digamos, nuestro continente vendría siendo América. Ujú. Pero, por ejemplo, el continente de la isla Cabritos vendría siendo pues la Hispaniola, ¿verdad? Porque está separada por un cuerpo de agua, este cuerpo de agua aísla la población de la isla Cabritos, y este fenómeno puede ocurrir en valles que están rodeados de montaña o en montañas que están muy altas y no tienen mucho territorio el cual abarcar. Entonces, lo que quieren los corredores biológicos es esta área protegida ya declarada por el Estado Dominicano, donde entre sus territorios viven personas y desarrollan sus actividades productivas, también tengan este enfoque de conservación y que lo que hacen y lo que les rodea puede ser afectado por sus acciones diarias y cómo pueden cambiarla para este sentido. ¿Podríamos ver cuáles son los retos que enfrenta la República Dominicana para conservar estos espacios protegidos? Pues mucho. Principalmente yo creo que es el desconocimiento, porque uno conoce su entorno estudiándolo. Yo estudio ciencia, entonces la forma en la que yo conozco es por el método científico. Entonces, si algo está sucediendo y no se entiende por qué, la idea es entenderlo, investigarlo, Investigar. claro, ponerlo a prueba, etcétera. Y después de que podemos entender qué está sucediendo ahí, pues entonces ya viene en nosotros a pensar qué podemos hacer en cambio. Por ejemplo, la pregunta de las represas. ¿Cómo vamos a saber cómo las presas afectan a cierta población de especies si no hemos hecho el estudio? Ujú, No podemos, ¿verdad? así es. Entonces, yo creo que el mayor problema es eso, la falta de información completa o holística, como solemos decir en ciencia, del impacto de nuestras acciones. ¿Y cuáles Ujú. proyectos, Renato, está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo para los niños y los jóvenes, a crear esta conciencia? Bueno, en el territorio del corredor biológico de ASO, estamos llevando a cabo una campaña de educación en las escuelas de los distritos educativos sobre qué son los corredores biológicos y su importancia, la idea de que las personas reconozcan que viven en uno y que sus acciones pues están directamente vinculadas al entorno que les rodea. Y en la Reserva de Biosfera Jaragua Bauruco Enriquillo, que tiene ya mucho tiempo de su declaratoria, a diferencia de Madre de las Aguas, que es más reciente, pues hemos llevado a cabo diferentes proyectos que involucran a comunidades educativas juveniles, liceo técnico, etcétera, en los cuales les enseñamos otro modelo de subsistencia más sostenible con el ambiente. En este caso, específicamente la agroforestería. Nosotros desde el ministerio consideramos que la agroforestería es una herramienta crucial para combatir y mitigar los efectos del cambio climático y también remediar nuestras acciones con el entorno. Renato, sabemos, a propósito de que hablaba de Asua Ujú. recientemente, sabemos que en Asua la gente se quejaba de que no llovía y ahora es uno de los lugares, ¿verdad?, donde está lloviendo con más frecuencia. ¿Cuál explicación podríamos darle a esto? ¿Es que se ha realizado algún proyecto, los proyectos de reforestación tienen algún impacto u otras acciones que se han desarrollado allí? Definitivamente. Sin embargo, el tema de Azua es que una provincia grande que tiene diferentes ecosistemas dentro de su territorio. Tenemos la parte alta de Peralta y Ujú, Padre de las Casas, que Guayabal también, que es ujú. montaña, es parte de la cordillera central, y de hecho está dentro del territorio de la Reserva de Biosfera Madre de las Aguas. Y después tenemos la parte baja, un valle bastante extenso de bosque seco. Entonces Ujú, tenemos esta transición de humedad relativa alta a ujú. humedad relativa nula, Sí. casi, por lo que este valle productivo de Asua tiene fecha periódica de lluvia, la cual se han visto alterada por los efectos del cambio climático principalmente. Ujú. Sin embargo, la lluvia que cae en Asua depende completamente de la absorción de agua que tiene la parte alta de esta cordillera en este territorio. Entonces, si la parte alta pues no tiene árboles que puedan em, absorber el agua en la cuenca hídrica del subsuelo, pues entonces es difícil que la humedad relativa sea lo suficientemente alta para arrastrar las nubes y la lluvia hasta el valle seco. Ok. Hablábamos hace un momento, Renato, de aquellas acciones que pueden realizar los ciudadanos y me interesa saber también qué puede hacer un ciudadano común para apoyar a la conservación del ecosistema, aunque no
viva cerca de él? Bueno, aquí viene siendo un poco de conciencia ecológica. Nosotros acá que vivimos en Santo Domingo, pues estamos un poco muy alejados de lo que son nuestros ecosistemas naturales y tal vez nos podemos sentir ajenos. Sin embargo, la basura que llega del río Osama puede fácilmente terminar en los humedales de Nigua, que Ujú. está allá a un cierto kilómetro de aquí y es un área protegida. Entonces, a veces no nos damos cuenta de la consecuencia que pueden tener nuestras acciones porque no las vemos directamente y esto tiene que ver con la desinformación y la falta de conciencia y de conocimiento sobre las consecuencias de nuestras acciones, que uno tiene que ser consciente de ellas. Cuando uno vive ya en territorio sensible, digamos vulgarmente un campo, ¿verdad? Un campo Ujú. cualquiera del país, pues entonces ya pertenecemos a un territorio natural, aunque no sea un espacio protegido. Entonces nuestras acciones están más directamente vinculadas con nuestro entorno. Y yo creo que lo principal que todos nosotros dominicanos tenemos que tener más conciencia es sobre los árboles y su importancia. El tema de que evitar o idear planes diferentes. Por ejemplo, hay muchas personas que cortan los árboles en su casa porque deja mucha hojarasca Ujú. y deja mucha basura. No es Sí. basura realmente, es detrito. Y la tierra necesita ese detrito para continuar su proceso del ciclo de carbono y del ciclo del nitrógeno. Entonces, tal vez lo ideal sería, en vez de tener un árbol rodeado de cemento, tal vez sería tenerlo rodeado de tierra, donde el detrito pueda descomponerse. Ideas, ¿verdad?, que uno piensa y se les ocurren, porque los árboles realmente les debemos mucho. Claro que sí. Un mensaje final a las familias dominicanas y a la población educativa dominicana sobre todo estos procesos de conservación y a propósito de este nuevo, ¿verdad?, elemento que ha reconocido la UNESCO como madre de las aguas. ¿Qué mensaje podríamos dejarle a la familia? Que se articulen. Esto es súper esencial porque la voz de una persona nunca se va a equiparar a la voz de 1000 personas o de 100, cual sea el número. La idea de la articulación es que un grupo de personas pueda trabajar en conjunto para lograr ciertos objetivos, que es lo que queremos con la reserva, que la persona trabaje en conjunto, de que nadie duplique trabajo, de que si yo estoy trabajando algo, tú estás trabajando otra cosa, tal vez podamos hacer sinergia y mejorar nuestro trabajo. Me refiero en tema de conservación, claro. Ujú. Ujú. Y siempre la voz de más personas juntas va a ser más escuchada, porque si un problema está afectando a un individuo, tal vez no es tan importante, pero si está afectando a 1000, a 2000, y si todas estas personas se unen para una voz común, pues entonces van a ser mucho más escuchadas que si fuera una sola persona. Entonces, articulémonos, es muy necesario para salvar la naturaleza. Esto puede sonar muy, ¿verdad? Pero en mi opinión, Muy bien. Muchísimas gracias, Renato, por habernos a ustedes. acompañado en este día y hablar de este tema tan importante Mm. para la República Dominicana y el mundo también. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Usted mantenga la sintonía con nosotros. No, nos están haciendo la seña de que ya Es que hemos ya. llegado al final de nuestro programa. Estamos muy agradecidos de su fiel sintonía. Será hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Bye bye. Bye bye.